Parecía que era imposible mejorar estos 3 últimos meses en cuanto a grandes lanzamientos y que el mes de abril iba a ser algo más tranquilito, pero nada de eso. También tendremos lanzamientos potentes y el problema es que no vamos a saber dónde buscar tiempo para jugarlos a todos. Así que bienvenidos cracks a vuestro canal sobre Xbox, yo soy Kengo y vamos a darle caña al mono. Y abrimos el vídeo con el lanzamiento de Meet Your Maker. La verdad es que no lo tenía en el radar y ha sido haciendo este vídeo que he dado con él. Bien, para quien no lo conozca, es un juego posapocalíptico sobre construcción y asalto, y donde los niveles estarían diseñados por los propios jugadores. Así que puedes jugarlo tanto single player como en cooperativo, y en donde podrás crear niveles con trampas para que otros jugadores no puedan pasarse tu nivel. O, si lo deseas, puedes ser tú quien asalte el nivel de otros jugadores. La verdad que su premisa pinta bastante bien y gráficamente hablando también tiene muy buena pinta. Habrá que tenerlo en el radar para probarlo. Continuamos con Ghostwire Tokyo, que es un juego de acción y aventuras en primera persona desarrollado por Tango Games Works y publicado por Bethesda. Y bien, en el juego los jugadores asumen el papel de un joven que tiene habilidades paranormales y debe luchar contra criaturas sobrenaturales utilizando habilidades de cuerpo a cuerpo y técnicas de magia. El objetivo principal del juego es descubrir el misterio detrás de la desaparición repentina de gran parte de la población de Tokio, al mismo tiempo que tendremos que proteger a los habitantes restantes de la ciudad. Si quieres saber más del juego, te dejo un enlace en un vídeo que hice hace tiempo. Ahora es turno de lo nuevo de Minecraft Legends, que nos llegará el 18 en Game Pass. En este juego de acción y estrategia tendremos que ser los héroes que salven el universo de Minecraft de los Piglins, del inframundo que se han propagado para eliminar todo el universo. Así que tendrás que enfrentarte a ellos y utilizar tus estrategias y vencer en esta batalla tan épica. Yo nunca he sido de Minecraft, pero la verdad que me llama mucho la atención por su corte de estrategia. Y lo traeré al canal y os comentaré qué tal está y si merece la pena. Ahora es turno de Stray Blade, que nos llegará el 20 de abril. Y bien, este juego de rol, de acción y aventuras tendremos que dominar intensos combates al estilo Soul mientras exploramos las antiguas ruinas de una misteriosa civilización. Así que, si tienes un poco de gusa de este género y ya te acabaste el Wulong, por supuesto no puedes perdértelo. Y continuamos con Dead Island 2, que es un juego de rol y acción de mundo abierto en el que los jugadores luchan por sobrevivir en un apocalipsis zombie en California. El juego es la secuela del popular título Dead Island y que finalmente, después de pasar por tantas manos, vamos a tener la oportunidad de jugarlo. Y bien, en Dead Island 2 los jugadores pueden elegir entre varios personajes únicos, cada uno con habilidades especiales y habilidades de combate, y trabajar para sobrevivir y luchar contra hordas y hordas de zombies en un entorno de mundo abierto. El juego presenta un combate cuerpo a cuerpo visceral y una variedad de armas que los jugadores pueden encontrar y por supuesto mejorar. También tendremos la oportunidad de jugar en cooperativo con nuestros amigos, como se podía hacer en el primero y donde la experiencia gana enteros. El día 25 sale After Rematch, que es un Metroidvania de acción y plataformas que visualmente tiene una pinta espectacular. Si te gusta este tipo de juegos, échale un vistazo porque pinta muy bien, con unos combates bastante frenéticos y con una gran cantidad de enemigos y jefes finales en cada uno de los niveles. Además podremos ir ganando niveles y desbloqueando nuevas habilidades para nuestro personaje. Y seguimos con Bramble The Mountain King. Este juego tiene una pinta muy brutal y me recuerda mucho a The Little Nightmare. Bramble está basado en las fábulas nórdicas, donde tendremos que explorar la peligrosa tierra de Bramble mientras intentamos rescatar a nuestra hermana. Y como he dicho, es un juego similar a Little Nightmare y con todo lo que implica, por lo que tendremos que ir escapando y escondiéndonos de criaturas de todos los tamaños. La verdad
es que tiene muy buena pinta y se ve bastante interesante. Y seguimos el día 27, The Last Case of Benedict Fox, el Metroidvania inspirado fuertemente por la obra de Lovecraft. Y bueno, la historia del videojuego gira en torno a Fox, un detective que está ligado a un demonio, encargándose del caso del asesinato de una pareja para encontrar a su hijo. Además de luchar contra monstruos, incluidos enormes jefes que a más de uno le recordará el estilo de Tim Burton, los jugadores podrán explorar enormes escenarios interconectados y repletos de puzzles y enemigos. La principal mecánica sobre la que gira la jugabilidad consiste en que Fox puede entrar en las mentes de los recién fallecidos para aprender más sobre sus recuerdos y emociones, algo que les será muy útil para resolver el misterio. Y por último, el día 28 llega Star Wars Jedi Survivor, que para mí es sin duda el juego del mes. La primera parte fue uno de los mejores juegos de ese año y fue un soplo de aire fresco para la franquicia. Una historia buena, un plataformeo divertido y unos combates exigentes. Además, en esta nueva entrega nos prometieron nuevas mecánicas para nuestro Jedi Cal, que ahora será un adulto y con ello más poderoso en la fuerza. Sin duda, este juego me lo compraré y lo gozaré enormemente. Y os traeré vídeo analizándolo como de costumbre. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, dale like y comenta si ha sido así. Y si eres nuevo por aquí y te gusta el contenido, pues puedes suscribirte para más vídeos. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Chao.